con el auspicio del Grupo Digama. Revista Rumbo Minero, su mejor herramienta en el sector minero. Venta de paquetes anuales. Bienvenidos a Rumbo Minero. ¿Cómo estás, Oscar? ¿Qué tal, Jorge? Bien. Bueno, lleno de pavo. Ya. Lleno de panetón, Después de estas Navidades todavía, ahora vienen unos días el Año Nuevo, ¿no? Sí, acá me cuenta el equipo de producción, aquí de ATV+, el de Digama, que han estado haciendo aguadito de pavo, todo como el comercial ¿no? Todo de pavo, ¿no? ¿Cierto o no? Bueno, pero ya, suficiente. Bien, justamente para cerrar el año, digamos, con broche de oro, con este nuevo cambio que tenemos en ATV+, hay un tema que nos han escrito muchísimo nuestros televidentes, que es el tema de perspectivas del sector minero para este 2019. Hay una gran expectativa por este 2019, pero qué mejor que venga Jorge Chávez, economista de Maximice, para que nos explique con fundamento cómo es que este año va a ser un gran año minero, ¿no? Jorge Chávez, como ustedes saben, amigos televidentes, fue presidente del Banco Central de Reserva, es un destacado economista, presidente de la empresa Maximice y un estupendo lector de la cosa económica. Entonces estamos seguros con Jorge que la conversación que viene con él va a darnos luces sobre el sector minero en particular, pero sobre la economía en general en el 2019, que viene con muchas expectativas. A todos los televidentes que están o no en el sector minero, el Perú es un país netamente minero, así que si quieres saber cómo va a estar el tema económico en general en el Perú, tiene que ver mucho con la minería. Así que atención, tras la pausa viene esta importante entrevista de perspectivas del sector minero para el 2019. Participa en la Feria Minera y en la rueda de negocios más importantes del Perú. Minpro 2019. Resultados garantizados al 100% gracias a la presencia de más de 20 empresas mineras que están en constante búsqueda de nuevos proveedores y de reforzar alianzas comerciales. Si eres proveedor del sector minero o deseas hacerlo, tu mejor inversión está en Minpro 2019. Adquiere tu stand. Más información en minproperú.com. Minpro se llevará a cabo del 25 al 26 de junio en el Hotel Westin. Bien. Como habíamos anunciado, nos encontramos con Jorge Chávez de Maximice, un amigo de la casa, un economista reconocido, para hablar justamente sobre el fin de año y qué esperamos en el sector minero, las perspectivas para el 2019. Jorge, bienvenido nuevamente a Rumbo Minero. Muchas gracias por la invitación. Jorge, luego de nuestro evento, nuestro seminario Perú Mining Business, que fue a finales del año, el Ministerio en este evento, el Ministerio de Energía y Minas, dijo que hay 6 proyectos que iniciaron construcción este año con aproximadamente 8.800 millones de dólares, ¿no? Las cifras van muy bien, ¿no? Pero, ¿cuál es tu opinión sobre lo que viene para este 2019? El 2019 va a ser un mejor año que el año 2018 para la minería. Vamos a crecer en minería metálica 7,2%, comparativamente con 1,6% en que vamos a cerrar el 2018, que ha sido un año de crecimiento bastante lento, menor al que se esperaba inicialmente, debido a que han habido problemas en algunas mineras, ¿no? Las Bambas, por ejemplo, han habido problemas de inestabilidad de tierras, de suelos. También ha habido menores leyes en Cerro Verde y, bueno, como ya sabemos, también hay un agotamiento de Yanacocha y Barrick que está afectando la producción de oro, ¿no? Que está en caída. Sin embargo, el cuarto trimestre de este año es un trimestre de subida. O sea, ha habido caídas en el segundo y tercer trimestre. El tercer trimestre relativamente fuerte, pero el cuarto trimestre ya comienza el rebote de la minería. O sea que yo creo que las empresas que dependen de la minería o que tienen una relación fuerte con la minería van a comenzar a sentir una mejora en su situación económica en estos meses y en los próximos, ¿no? Quería hacer una pregunta. Mucha gente que nos escribe no está en el sector minero, ¿ya? Y que nos ve también. ¿Cómo repercute la minería hoy en día en las personas que no están directamente relacionadas al sector minero?
Repercute bastante, porque si uno, bueno, los economistas utilizamos para analizar esto las tablas de insumo producto. Si uno mira una tabla de insumo producto reciente, digamos del año 2017, comparativamente con una del año 2005 o 2000, uno se da cuenta que los casilleros que están vinculados con la minería están llenos, o sea, hay bastante presencia de otros sectores, transporte, por ejemplo, químicos, metalurgia, metalmecánica. Entonces hay y una serie de actividades de servicios, ¿no?, que están vinculados con la minería. De tal manera que digamos, la economía peruana, si bien sigue siendo, digamos, en cuanto a exportación, bastante concentrada en minería, en cuanto a producción, el resto del aparato público está más vinculado hoy en día a la minería que en el pasado, ¿no? Antes teníamos yacimientos que eran enclaves mineros puramente, donde no habían eslabonamientos con el resto de las economías. Hoy en día ya esos enclaves no existen, o sea, hay una articulación bastante alta de los yacimientos mineros con el resto de las economías regionales. Ahora, ¿eso puede aumentar? Sí, yo creo que puede aumentar todavía bastante, pero para eso se requiere, digamos, que la minería se articule, por ejemplo, la propia empresa minera tenga una visión más de desarrollo y comience a pensar en cómo articular inversiones en turismo, en agroindustria y metalúrgica misma, dando valor agregado a los propios productos, ¿no? Pero esto también pasa por mejorar las condiciones de competitividad en la zona. O sea, la competitividad no depende muchas veces de la empresa minera, depende más bien de la gobernabilidad, de las regulaciones, de las condiciones laborales, ¿no? Y en eso todavía el Perú puede mejorar muchísimo. Por ejemplo, todo el tema de conflictos sociales. Y en parte depende de la minera, pero también depende del gobierno regional, del alcalde y del gobierno nacional, porque es un tema al final que tiene que ver con regulaciones. Yo hace buen tiempo que vengo planteando la idea de hacer una ventanilla única para que todos los procedimientos, todos los procesos, que son un sinnúmero de permisología que hay en minería y que lo que hace es alargar muchísimo los proyectos, se demora mucho, se gasta innecesariamente muchos recursos en toda esta gimnasia de tener que sacar estos permisos. La burocracia, ¿no? Pero, la burocracia. Pero habría que hacer una ventanilla única de verdad, ¿no? Porque se ha hecho una ventanilla única que no era pues, única. Daba la vuelta y otra vez. Así es. ¿No? No, esto pasa, y yo creo que la manera de ver esto es como reforma del Estado. Ya no basta el enfoque de eliminar trabas burocráticas, porque tú eliminas algunas trabas y como la hierba mala, crecen otras, ¿no? Sí. El problema es que hay una burocracia y hay procesos que son obsoletos. Entonces hay que hacer una reingeniería del Estado. Y hay muchos organismos públicos que duplican funciones, que hay que hacer, en algunos casos, fusionarlos, ¿no? Y hay que hacer, digamos, toda una reorganización y desarrollar una carrera pública, ¿no? En relación con lo que acabas de decir, Jorge, justamente quería hacerte una pregunta. Nos acabas de decir, empezando esta conversación, que ves con optimismo el próximo año en base a hechos, obviamente, no solamente a tus deseos, sino a las cifras y a lo que se viene. ¿Qué tanto de ese buen año que promete ser el 2019 es obra de los precios de los metales? ¿Qué tanto es obra de los mineros que han mejorado sus procesos? ¿Y qué tanto es obra del gobierno? Bueno, en precios no vamos a estar peor el 2019, va a haber una mejora, pero bastante moderada del precio del cobre, del precio del oro también. Yo creo que va a mejorar algo porque ya no hay la expectativa de 3 subidas de tasas de interés de la Reserva Federal en Estados Unidos, sino solo de 2. Y además ya, digamos, como que el tipo de cambio, hay una correlación inversa entre el tipo de cambio y el precio del oro y digamos, el tipo de cambio ya no tendría una tendencia tan depreciativa, ¿no? Por lo tanto, digamos,
En cuanto a precios, va a haber mejoras, pero eso no va a explicar la sustancia de este 7,2% de crecimiento. La sustancia está por mayor producción física de oro y de cobre, ¿no? En oro por Chowindo y también Quecher Mine, ¿no? Que son dos proyectos, Quecher Mine que viene de alguna manera a compensar la menor producción de Yanacocha, pero que van a generar mayor producción, pero ojo que es bastante corta, o sea, se va a requerir más proyectos. No suple realmente. Claro, hacia el futuro se va a requerir más inversiones. Pero, digamos, en cuanto al gobierno, yo creo que, digamos, la macropolítica, yo creo que está favoreciendo. Yo creo que este referéndum, este resultado, le va a dar bastante una dosis de gobernabilidad al Ejecutivo, una dosis de liderazgo en el presidente de la República, que se legitima con el resultado del referéndum, y eso va a contribuir a que digamos, el Congreso comience a colaborar con el Ejecutivo. Calmen las aguas. Se calmen las aguas, porque obviamente ya las reglas de juego están claras con el referéndum, ¿no? Ahora, yo quería hacerte una pregunta en tu calidad de economista reconocido. Es un tema un poco complicado, pero ¿qué tanto afecta a favor o en contra al mercado de economía del país, ¿no? El tema del oro ilegal? Todo ese oro ilegal que tenemos, ¿no? de estas empresas de madre de Dios, no sé si llamarlas empresas porque son totalmente ilegales, ¿a dónde va a parar todo esto? ¿Qué tanto afecta a la economía peruana? Claro, no pagan impuestos, es lo que más afecta, pero por otro lado inyectan dinero, aunque es ilegal, ¿no? Inyectan dinero a la... ¿Se ha podido hacer alguna medición de esto? Bueno, sí, la Unidad de Inteligencia Financiera viene haciendo análisis de este fenómeno de la minería ilegal, porque tiene una repercusión en lavado de activos. Y Claro. hay todo un tejido, digamos. Hay muchísimo dinero, ¿no? Una estructura de economía que se está tejiendo ahí, lo mismo que el narcotráfico, ¿no? Que son actividades ilegales. Y yo creo de que más allá del tema económico, yo creo que el daño ambiental es tremendo. Tremendo, sí. Y las repercusiones en cuanto a imagen de la minería en sí también, ¿no? Porque muchos dicen, oye, la minería contamina, pero lo que está pasando es que es la minería ilegal la que contamina. Esta minería del oro, que además que tiene repercusiones sociales muy crudas y terribles, sobre todo en los niños, prostitución, ¿no? etcétera. Etcétera, Sí. ¿no? Que Madre de Dios, Puno, lo que está ocurriendo ahí, la tala ilegal también es otro fenómeno sumamente terrible. Gran parte de la madera que el Perú exporta es ilegal y sin embargo está legalizada, entre comillas. Entonces hay necesidad de cambiar todos estos patrones. Ahora, esto se puede hacer con mucha facilidad. Lo que pasa es que hay muchos intereses en juego que se oponen a poner las cosas en orden. Y yo creo que al gobierno le falta una inyección de talento, de gente que sabe estas cosas, para buscar soluciones rápidas. Porque no ha funcionado el hecho de volar por pedazos las máquinas, ¿no? Además que en un país tan pobre como el nuestro, volar máquinas inmensas, carísimas, mejor sería que las utilicemos para otra cosa, ¿no? Pero eso no ha funcionado, ¿no? No, o sea, yo creo de que es parte digamos, es zanahoria con la minería artesanal, digamos, pero también hay que aplicar el garrote con aquella minería ilegal que a vista y paciencia está utilizando maquinarias en zonas que son de reserva, por ejemplo, ¿no? Donde evidentemente ahí se nota que hay una falta de autoridad. Ahora, con un gobierno que está respaldado con una legitimidad del 86% en promedio, que ha sido este referéndum, yo creo que es un gobierno que tiene pues la capacidad de actuar, ¿no? Yo veo con bastante optimismo. Lo que sucede es que, digamos, si bien tenemos un presidente que está demostrando tener una gran sagacidad política, un buen olfato político, requiere también hacer ajustes, como así está pasando con el Ministerio de Trabajo, donde ha tenido que renunciar un ministro que no tenía una visión clara de hacia dónde ir. Lo mismo pasa en otros ministerios. Entonces se necesita, digamos, que si él quiere hacer cosas grandes, debe rodearse de gente que le permita hacer cosas grandes, ¿no? Y no necesariamente son los amigos. Bueno, o sea, el caso... tiene que convocar a la gente que más sabe, ¿no? Y a la gente más honesta también. En el caso, Jorge, del ministro de Trabajo, ciertamente, seguramente coincidimos, nunca entendimos por qué se le nombró.
¿Por qué? Porque más allá de sus calificaciones personales, profesionales, el exministro era un hombre que se dedicaba a asesorar sindicatos y que seguramente después va a volver a asesorarlos. Entonces, obviamente, era poner el gato de despensero, obviamente había un conflicto de interés abierto, pero bueno, ya pasó, ya se fue. El tema es que eso me permite hacerte una pregunta respecto a ¿qué opinas del sector? ¿Qué opinas cómo se está manejando el sector energía y minas? Yo pienso de que en realidad ni fu ni fa, ¿eh? O sea, las cosas están como digamos, como vinieron y no se está haciendo gran cosa, ¿no? Yo creo que ahí está faltando también una dosis de capacidad de gestión, ¿no? Pero volviendo al tema de trabajo, yo recuerdo que el mejor ministro de Trabajo probablemente que ha tenido el Perú fue Grados Bertorini, ¿no? Que fue un ministro que no era del sector trabajo, sino que era un tipo con bastante muñeca, con bastante capacidad periodista, política. Incluso periodista, pero además político nato. Pero ¿no? un político, digamos, de esos hechos sobre la base digamos, de una formación muy sólida en lo suyo y con mucha personalidad, ¿no? Con mucho liderazgo. Y logró sentar en la mesa a tibios y a troyanos, a gente muy radical que se sentaron en la mesa y llegaron a acuerdos. Y yo creo que eso fue lo mejor quizás que hubo en el primer gobierno de Belaúnde. Jorge, una pregunta. El tema de los inversionistas, ¿no? Para llegar a desarrollar estos proyectos, a veces la gente no entiende bien, pero para llegar a desarrollar estos proyectos muy grandes se necesitan inversionistas. Tenemos de los nacionales, pero también de los extranjeros, las grandes empresas. ¿Cómo están viendo al Perú en este año que estamos dejando y cuál crees que va a ser su visión o su comentario para el 2019? Pues yo creo que el Perú ha ganado, digamos, en las mediciones que hay, recientemente está ganando en cuanto a nivel de atractividad para la inversión, pero más que nada porque también hay otros países que están cayendo, digamos, ¿no? Entonces, en el reino de los tuertos un poco que hemos ganado espacio. Pero digamos, la tarea es pendiente. Acá tengo, por ejemplo, las últimas mediciones que son al 2017, de los factores que más inciden en la atractividad en la inversión. Por ejemplo, la incertidumbre respecto al marco regulatorio, estamos relativamente bien, ¿no? Es un factor favorable para el Perú. ¿Al 2019 te refieres? No, 2017, que es lo más reciente. Ah, ya. Pero en sistema legal estamos entre bien y un poco negativo. Todavía hay por mejorar en el sistema legal. En condiciones de desarrollo de las comunidades, ahí está nuestra pata más coja, ¿no? Que tenemos un 52% de factores que se considera que son negativos y 24% muy negativos, ¿no? Y en lo que es relaciones laborales también casi 50%, 49% regulaciones laborales que hay por mejorar, ¿no? Ahora, pienso que todo esto también tiene que ver con la gobernabilidad, ¿no? Acá no se mide eso porque esto es 2017, pero el resultado del referéndum me parece que tendría que contribuir a mejorar este escenario. Y quizá en la encuesta anual a los CEOs de diferentes empresas del mundo que realiza el Instituto Fraser y que normalmente conocemos en el PDAC de marzo, como tú sabes, Jorge preside el comité peruano para el PDAC, y ahí siempre estamos a la expectativa en Toronto de qué dice Fraser. Digamos, al escucharte, debemos entender que es probable que nuestro semblante mejore en esa encuesta anual de Fraser. Sí, yo creo que sí podría mejorar, pero es importante por lo menos vislumbrar desde el lado del sector, digamos, qué esfuerzos se están haciendo, cuál es la agenda de mejoras, sobre todo en cuanto a permisologías, todas las condiciones que tienen que ver con agilizar la inversión, sin descuidar el medio ambiente, porque acá no se trata de que la minería afecte el medio ambiente, sino no ponerles tantas trabas a las empresas para que puedan invertir de una manera más, teniendo las reglas más claras, digamos, y menos tramitología, ¿no? Claro. ¿Qué le dirías a los proveedores mineros que nos ven mucho, ¿no? Que quieren saber para el 2019, 2020, qué es lo que se viene? ¿Qué les dirías a ellos? ¿Cómo manejar sus empresas? ¿Cómo prepararse para este tema de bonanza del sector minero?
Bueno, yo creo de que cada vez tienen que hacer esfuerzos de ser más eficientes, ¿no? Porque la minera de hoy ya no te compra así nomás, cada vez se ha vuelto más eficiente también al comprar, porque la competitividad internacional le ha obligado, los precios han bajado, entonces tienen que ser más competitivas, entonces eso también va para atrás con todos los proveedores. Entonces el que le vende a la minera tiene que ver la manera de cómo generar un relacionamiento con la minera continuo de largo plazo, ¿no? Y eso supone articularse buscando, por ejemplo, algunos proyectos de transformación digital, alguna manera de generar una toma de decisión por parte de la minera compradora que sea más, digamos, automatizada, más transparente. Bueno, depende obviamente de qué es lo que le vendo, ¿no? Cada caso tiene su propia realidad. Y en el caso de los stocks, por ejemplo, algunos se tienen que preparar, ¿no? Porque si van a venir épocas de muchos pedidos y cosas, tienen que prepararse los proveedores también, ¿no? Claro, sí, como va a crecer un poco más del 7%, hay que pensar pues cada empresa proveedora sabe más o menos, según el crecimiento que se espera, cuál es el presupuesto que debe hacerse, ¿no? Con una meta prudencial, ¿no? Y yo creo que ahí sí vale la pena pues hacer un planeamiento con tiempo y un presupuesto, digamos, hecho antes de la culminación de este año, basándonos en esta proyección, ¿no? En la proyección. Jorge, empezando nuestra etapa ATV+, con Rumbo Minero, invitamos a tu colega, el economista Alejandro Indacochea. Y una de las cosas más saltantes que nos dijo, y en la que sinceramente coincido en lo personal, creo que Jorge también, es que el Perú tiene condiciones hoy que pocas veces hemos visto. Estabilidad económica, estabilidad jurídica, estabilidad tributaria, estabilidad política, porque digan lo que digan. Lo que acaba de pasar con el referéndum, obviamente le tapa la boca a todos los que quieren incendiar la pradera sin que haya fósforo. Estamos en esta situación sumado a la riqueza minera, la riqueza petrolera, la riqueza incluso energética. Entonces, decía él, ¿cómo es posible que nos resignemos a crecer 3.5, 3.7 el país si podríamos crecer 6 o 7? ¿Cuál es tu opinión sobre eso? Para volver a crecer a tasas de 6-7%, que ya las hemos experimentado, necesitamos elevar la productividad de la economía, que se ha caído, ¿no? La productividad ha ido perdiéndose y es una de las patas cojas, digamos, ¿no? O sea, lo que hemos logrado desde el año 90, a partir del shock del 8 de agosto del 90, y las reformas estructurales que continuaron con ese shock, hemos ganado condiciones de estabilidad, como tú bien las has subrayado. Pero, sin embargo, a lo largo de los años no hemos logrado acortar la distancia de productividad, por ejemplo, con Estados Unidos o con Suiza, con economías desarrolladas, digamos, ¿no? Entonces nos hemos quedado. Y de otro lado, la atractividad de la inversión también ha disminuido, porque poco a poco se han ido, digamos, problemas que han ido surgiendo de gobernabilidad. El Estado se ha vuelto cada vez más burocrático, menos eficiente, y todo eso ha ido, digamos, generando una pérdida de atractividad en la inversión. Entonces, para mejorar, yo diría que habría que centrarnos, digamos, tanto en mejorar productividad, competitividad, un poco el tema que se tocó en el CADE, y de otro lado, mejorar las condiciones para la inversión. Pero en productividad, yo creo que la productividad pasa por mirar el tema de la informalidad. O sea, no somos más productivos porque hay muchas empresas pequeñas que son muy informales. Y ahí hay recetas muy claras que se podrían dar, ¿no? Por ejemplo, gran parte de las empresas informales y en general, gran parte de las pequeñas y microempresas, porque justamente las pequeñas y microempresas son las más informales, son comerciantes, son comerciales. Y sin embargo, en el Estado no hay ningún organismo público que se aboque al sector comercio interno. Tenemos un Vicetur que se aboca al comercio exterior. Y tenemos Produce, que básicamente ve producción, pero si bien su estatuto
le manda a ver el tema de comercio interno, en la práctica es como si no existiera. Entonces, y hay soluciones tecnológicas que permitirían organizar en red a todos estos comerciantes por zonas y darles un mínimo, digamos, de ingredientes tecnológicos y de conocimientos de gestión, ¿no? Como para, por ejemplo, una red de bodegas. Tú puedes hacer todo el abastecimiento de las bodegas automáticamente, integrados. Tenemos que modernizarnos. ¿no? O sea, modernizar a los pequeños empresarios, darles el acceso a la tecnología, darles la capacitación. Y eso lo pueden hacer privados, ni siquiera el Estado lo que tendría que hacer es facilitar, incentivar, dar reglas. O sea, hay soluciones muy rápidas que se podrían buscar, pero tiene que, para eso el Estado rodearse de gente que sabe ya estas cosas. Las soluciones están, pero la gente que sabe no está colaborando con Jorge, finalmente, con el gobierno, ¿no? muchas gracias por estar con nosotros aquí en el programa. Nos deja tranquilo, sabiendo el prestigio que tienes como economista, nos deja tranquilo el crecimiento que vamos a tener entonces en el 2019 en el sector minero, pero con la tarea pendiente para el gobierno de lo que se habla muchas veces, ¿no? Desburocratizar. Tenemos que modernizarnos, no podemos seguir ser un país con tantos, digamos, temas a la antigua, como un manejo a la antigua también, ¿no? Tenemos que modernizarnos y creemos que el sector minero viene con muy buenas noticias y gracias por confirmarnos esto. Con todo gusto. Sí, yo creo que va a ser un buen año. Tenemos 3 proyectos importantes, Quellaveco, Mina Justa y también la ampliación de Toromocho, que son... Y se pueden sumar otros más, ¿no? Se pueden sumar otros más, sí. Excelente. Muchas gracias. Bien. Feliz año. De igual manera. Feliz año. Un gran abrazo. Bien, vamos a una pausa y regresamos. Contacto Corredores de Seguros. Más de 28 años de experiencia en sectores de alto riesgo. Especialistas en prevención de riesgos y administración de seguros que garantizan la continuidad del negocio de nuestros clientes. Controlamos los seguros exigidos a contratistas a través de una moderna plataforma digital. Todo gran desafío implica riesgos. Juntos podemos superarlos. Contacto Corredores de Seguros. En Perú Mining Business 2018, el Ministerio de Energía y Minas reveló que este año 6 proyectos mineros han iniciado su construcción, lo que representa una inversión global de $8.800 millones. En el mismo evento, se afirmó que los proyectos de cobre se activarían por demanda de autos eléctricos. Así, son 2 situaciones puntuales que describen un escenario actual bastante positivo para la minería. Entonces, ¿qué otros factores describen el contexto minero de este año? Sí, hemos visto por lo menos nuevamente el resurgir estos proyectos que se tenían desde hace muchos años, como la ampliación de Toromocho, Quellaveco, Mina Justa, que le van a dar, le están dando ya un dinamismo al sector minero, así como que la producción minera en general está creciendo, por lo menos en los principales minerales. Creo que estamos terminando el año con anuncios bastante buenos, ¿no? Por ejemplo, el anuncio en el último trimestre de este año acerca del proyecto Quellaveco, que finalmente que estamos hablando de $5.300 millones, que es una inversión bastante grande para el Perú. También estamos hablando de Michiquillay, que fue una adjudicación que se efectuó en el año. Si bien es cierto, esto no todavía se va a desarrollar en este año o el próximo, pero es un anuncio importante también de que una empresa del prestigio de Sauder esté tomando este proyecto. Ahora, en términos de producción minera, el 2018 no ha sido un año tan bueno para la producción, principalmente porque en la producción de oro, por ejemplo, tenemos minas que están ya en proceso de agotamiento desde hace algunos años, como son Yanacocha y Barrick, Lagunas Norte en Barrick. Y esto ha venido afectando la producción de oro, ¿no? Que este año viene cayendo significativamente. Y esperamos que esa tendencia se mantenga en los próximos años. Durante el 2018 el sector minero se ha visto afectado principalmente por un tema de precios. Luego de que en el 2016 y 2017 hubo una recuperación a nivel de precios, el 2018 se vio una reversión de esto. ¿Y esto por qué?
a partir de la guerra comercial que se ha desatado entre Estados Unidos y China. Sin embargo, creemos que esto ya habría llegado a un punto máximo y hacia adelante debería haberse una moderación. Este año, que ya está por acabar, ha sido un año que yo lo dividiría en dos partes. La primera mitad, que ha sido muy buena para el sector minería. De hecho, este tan positivo rendimiento durante la primera parte del año se puede ver en lo que pasó en los precios de las acciones mineras en la bolsa. Todas crecieron casi a doble dígito en términos de rendimiento. Y la siguiente mitad del año, desde junio, que casualmente corresponde a la guerra comercial que empezó entre Estados Unidos y China. ¿Y qué proyecciones tenemos para la minería en el 2019? ¿Cómo se desarrollaría el mercado de financiamiento para el sector minero? Y para el próximo año 2019 el gobierno tiene una meta, una proyección de más o menos crecer entre 4 y 4.2% el PBI. Y gran parte de ello yo creo que va a estar asociado a la actividad minera, justamente por los proyectos que acabo de mencionar, que ya a partir del próximo año van a entrar en una dinámica de construcción mucho más intensiva y que esperamos, que se puedan sumar a unos otros proyectos medianos, como pueden ser el caso de Corani, entre otros que también han sido anunciados por el actual Ministerio de Energía y Minas. El mensaje que yo les doy a todos en general es que hay que apostar por esta actividad económica, hay que sentirse orgulloso de la minería porque trae beneficio. Va a traer beneficios para todos los stakeholders, para todos los grupos de interés. Lo bueno para el siguiente año es que las inversiones tanto de Mina Justa como de Quellaveco este año recién han estado empezando. Es decir, el próximo año vamos a ver ahí todavía bastante material para invertir en estos temas. Para el 2019, principalmente esperamos la mayor producción de la ampliación de Toquepala, de Sauder, y mayor ampliación también de hierro en la mina de Shogun por la ampliación que se ha hecho este año, ¿no? Esos son los dos principales proyectos que van a incrementar la producción en el 2019. Sin embargo, esto va a estar limitado por la menor producción de oro y en total más o menos estamos esperando un incremento de 2% del PBI minero para el 2019. En el 2019 la inversión minera será el principal motor de crecimiento de la economía. De hecho, cuando vemos la inversión por tipo y la desagregamos, la inversión relacionada a minería es la más importante. En el 2019 la inversión minera se espera que crezca alrededor de 30%. Este nuevo ciclo de inversión minera va a llevar a tasas de crecimiento importantes en lo que es la inversión minera total. Por ejemplo, para tener como referencia, el 2017 la inversión minera creció alrededor de 4%. Este año se espera que crezca alrededor de 5% y el 2019 crecería alrededor de 6.6%, 2020 alrededor de 7% y el 2021 también alrededor de 7%. Si estamos hablando de las empresas grandes o que tienen buena espalda financiera porque dependen de compañías transnacionales o incluso compañías locales importantes, ¿no? Yo no vería un problema de financiamiento porque están para sus exploraciones, porque básicamente esas exploraciones son efectuadas con dinero que viene de sus propias operaciones. En el caso de las empresas más pequeñas sí pueden atravesar algunas dificultades, pero siempre encuentran posibilidades de financiarse a través de bancos con más dificultad que las empresas normales, que las empresas más grandes, pero finalmente logran sus objetivos de financiamiento, ¿no? Y si bien hay una visión de reducir la tramitología, hay un tema pendiente que preocupa a los empresarios mineros. En materia ambiental, creo que todavía está por definir bien finalmente cómo se va a tratar el tema de las cabeceras de cuenca. Es un tema que preocupa bastante a todos los empresarios mineros, a todo el sector minero en general. Esta regulación lo que te dice es que no se puede invertir o no se puede hacer ningún tipo de actividad minera por encima de los 3.500 metros donde hay una cabecera de cuenca, pero el problema es que es muy difícil definir qué es una cabecera de cuenca. Lo que se quiere es la certidumbre, ¿no? Y creo que eso todavía es un tema todavía por definir bien. Creo que eso es uno de los retos que hay para el próximo año en materia ambiental en Perú. Definición de lo que es una cabecera de cuenca.
Ese es un tema que está muy pendiente y de que muchos proyectos mineros dependen de eso para ver si van a continuar con el desarrollo de estos. Dependiendo de la definición que se le da a la cabecera de Cuenca, muchos proyectos podrían ser declarados como intangibles. De otro lado, tras las últimas elecciones regionales, ¿qué le espera a la minería peruana? En general, los resultados, salvo algunas excepciones, no muestran a presidentes regionales que tengan una posición claramente contra la minería. Principal receptor de la minería sigue siendo Cajamarca, en términos de proyectos, no de inversión ejecutada, pero en términos de proyectos mineros, Cajamarca tiene alrededor del 30%, Arequipa tiene un poco menos, pero de todas maneras hay proyectos importantes, como Tía María, Zafranal, que están en la cartera del ministerio, y que podrían enfrentar o tendrían más riesgos para salir adelante con el actual presidente regional que ha salido elegido, ¿no? Este año, bueno, sabemos que en las regiones de Arequipa, de Puno, han salido candidatos que parecen tener un discurso no tan pro minería. De hecho, bueno, el de Arequipa ha sido bastante claro en decir que está en contra del proyecto de Tía María de Sauer, ¿no? Tras lo indicado por los expertos, solo queda destacar que la minería es el principal motor de crecimiento económico y que su desarrollo dependerá en gran parte del nivel de compromiso del Estado y empresas por procurar el mayor beneficio para las comunidades. Bien, hemos llegado al final del programa. Yo creo que Jorge Chávez nos ha dado una buena noticia. Teníamos ya la buena noticia, pero en verdad la ha confirmado, ¿no? Viniendo de él creo que es importante, pero tenemos que acostumbrarnos a hacer bien las cosas, ¿no? Los peruanos, o sea, no es solamente el crecimiento que tengamos, sino lo que venimos diciendo, podría ser mucho más, hay tarea pendiente, ¿no? Sí, porque además, Jorge, como hay esta frase popular, que no se te pase el tren, ¿no? Al Perú se le ha pasado el tren varias veces en su historia. En la época del guano, ¿no es cierto?, en la época del caucho. O sea, esta época de estabilidad, donde se han alineado los astros de la economía nacional y la política, es un escenario que no podemos desaprovechar. Por eso en este programa, Jorge y yo somos tercos y seguiremos siendo tercos y reiterativos en impulsar la inversión en el Perú y en sacar, digamos, elevar el optimismo de nuestro país, que ha mejorado ciertamente desde hace muchos años, pero que debe cristalizarse en cosas concretas como aumentar de manera decidida la inversión en el Perú. Así es, a pocos días ya del año nuevo, creo que hemos hecho un programa para reflexionar, para ver realmente lo que se viene, que es muy bueno para el Perú. Así que ahí hay que empezar. Los proveedores también ya tienen una línea de cómo tienen que ver las cosas para este 2019. Justamente hablando de temas importantes y para los proveedores en el sector minero, adelante Alfredo con la información del Encuentro de Mineros y Proveedores MINPRO 2019. MINPRO 2019, la rueda de negocios minera más importante del Perú, presidido por Roque Benavides, presidente de la CONFIEP y de Buenaventura, del 25 al 26 de junio del 2019, en el Westin Hotel. Más información en www.minproperu.com. Gracias, Alfredo. A mí me toca al final del programa recomendar a los amigos que quieran hacer buenos negocios con el sector minero, pues nada, anunciar en la mejor revista que sin duda, Rumbo Minero. Así es, muchas gracias Oscar por estar con nosotros como siempre y desearles a todos un feliz año nuevo. Esperamos que este 2019 realmente sea un año de tranquilidad en el lado político y que se pueda trabajar en el sector minero y en todos los sectores de una manera decidida. El Perú necesita ya de tranquilidad para poder trabajar y concentrarnos en lo que realmente es importante para el Perú. Y para que no crean que solamente nuestra opinión, hemos invitado hoy a uno de los mejores economistas del Perú, Jorge Chávez, que nos ha dicho con contundencia, en base a cifras, que el 2019 promete ser un gran año para nuestro país, no solamente en el sector minero, energético y petrolero, sino en general. Así es. Bien, muchas gracias. No se olviden, estamos en ATV+, todos los sábados y domingos a las 12 del día. Hasta luego.